Hola jóvenes, hoy día nos volvemos a encontrar para presentar la primera unidad de química que corresponde a las disoluciones químicas. Antes de iniciar esta unidad, eh, quiero saludarlos, espero que se encuentren bien junto a sus familias, que se estén cuidando y que no tengan grandes dificultades y que nos volvamos a ver pronto. Esta unidad es bastante simple de entender, son situaciones que nosotros vemos a diario y que en química entonces se denomina disoluciones químicas. El objetivo o los objetivos es reconocer aspectos generales de las disoluciones y clasificar las disoluciones en mezclas homogéneas y heterogéneas. Bueno, a ustedes de pequeño les enseñaron que la materia era todo lo que nos rodea. En realidad, la materia es todo. Nosotros también somos materia y la materia tiene masa y tiene volumen. Todo lo que se encuentra en el universo representa la materia. Y los químicos han clasificado la materia en sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras están los elementos químicos, que son los que encontramos en el sistema periódico, los 118 elementos químicos de lo cual se compone todo el universo. Pero estos elementos químicos no se encuentran, en algunos casos sí se encuentran puros, a veces forman compuestos, como por ejemplo la sal, el aceite, el azúcar, son compuestos químicos que están formados por elementos químicos. Y eso le denominamos sustancias puras. Y las mezclas, que es donde vamos a poner nuestra atención, corresponde entonces a dos tipos. Hay mezclas que son homogéneas, hay mezclas que son heterogéneas, hay unas que se denominan coloidal y otras que son suspensión. Vamos a ver entonces, nos vamos a centrar en lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Ya, en las mezclas homogéneas nosotros solamente distinguimos una sola fase, es decir, cuando nosotros observamos no se pueden distinguir en forma separada los componentes. Tenemos, por ejemplo, una Coca-Cola, una bebida gaseosa, que está formada por agua, colorantes, también hay endulzantes y también hay un gas, que es el dióxido de carbono. Sin embargo, nosotros no podemos distinguir en forma separada cuáles son los elementos que la están componiendo, las sustancias que componen esta mezcla homogénea. Por lo tanto, se observa una sola fase. A diferencia de las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas sí nosotros podemos diferenciar los componentes de esta mezcla en forma separada. Se observa más de una fase. Por ejemplo, el agua más aceite. Si nosotros agregamos al agua aceite, por más que revolvamos, vamos a obtener solamente, vamos a poder ver dónde se encuentra el agua y dónde se encuentra el aceite. Aquí podemos ver tres ejemplos de mezclas que ustedes más de alguna vez ya han observado en su vida cotidiana. En el caso del agua con sal, si nosotros a un vaso de agua le agregamos sal, la sal se va a disolver y se va a formar una sola fase donde nosotros no vamos a poder observar en forma separada cuáles son los componentes. En este caso entonces podemos hablar de mezcla homogénea. En cambio, si al agua le agregamos arena, entonces la dejamos reposar, vamos a ver entonces que una buena parte se va al fondo del vaso, el agua se tiñe de color
y podemos entonces decir que observamos tanto la arena en el fondo como el agua sobre la arena, y vamos a obtener entonces una mezcla heterogénea porque podemos ver en forma separada sus componentes. Lo mismo ocurre con el agua y el aceite, con el ejemplo que decía anteriormente. Si ustedes agregan agua, después aceite o viceversa, siempre se va a separar el agua del aceite. Por lo tanto, también corresponde a una mezcla heterogénea. Ya, enfocándonos principalmente en lo que es nuestro objetivo, hoy día el estudio está relacionado precisamente las disoluciones. Y las disoluciones corresponden precisamente a lo que son las mezclas homogéneas. Mezclas homogéneas. Esas son las que vamos a llamar disoluciones. Y las mezclas homogéneas o estas disoluciones entonces están formadas por una sustancia a la que nosotros vamos a llamar soluto y otra sustancia a la que vamos a llamar solvente. Ya, aquí tenemos un ejemplo entonces de cómo se forma una disolución. Tenemos una sustancia a la que le vamos a llamar soluto. El soluto siempre es el que está en menor cantidad. Y el disolvente corresponde en este caso al agua. Y esto va a formar entonces una disolución. Bueno, dentro de esta presentación siempre se ha hablado del agua, pero la verdad es que puede existir cualquier otro disolvente. Lo que pasa es que el agua es el disolvente universal y como tal siempre se considera disolvente, aunque esté en menor cantidad. Solamente el agua tiene esa propiedad. Vuelvo a repetir entonces, el componente que está en menor cantidad es el soluto y el que está en mayor cantidad es el disolvente, lo que en conjunto forman la disolución. Ya. Las disoluciones nosotros las podemos encontrar en los diferentes estados de la materia. Eso va a depender tanto del soluto como del disolvente. Aquí tenemos varios ejemplos donde las disoluciones se encuentran en los diferentes estados. Por ejemplo, podemos tener una disolución gaseosa, como es el aire, que está formado entonces por un disolvente gaseoso y el soluto sería también un gas. El aire está formado no solamente por oxígeno, sino que por una buena cantidad de nitrógeno y otros gases como el dióxido de carbono que componen el aire y en el cual nosotros no podemos distinguir en forma separada cuáles son sus componentes y corresponde entonces a una disolución gaseosa. También tenemos disoluciones líquidas donde hay un disolvente líquido y también hay un soluto gaseoso. Es el caso entonces de la cava, que es un vino espumoso, donde tenemos entonces el vino y también tenemos un gas, que es el dióxido de carbono, en este caso, que también está formando parte entonces de esta disolución líquida. Tenemos también disoluciones líquidas donde hay líquidos como disolvente y líquidos como soluto, como es el caso del vinagre, donde tenemos una buena cantidad de agua y ácido acético que está disuelto entonces en esa cantidad de agua, formando lo que nosotros conocemos comúnmente como el vinagre. Otra disolución líquida también puede ser un sólido disuelto en un líquido, como es el caso del agua de mar. El agua de mar es una sustancia, es una disolución, puesto que en ella se encuentran disueltas otras sustancias, en su mayoría son sales que están en estado sólido. Y también tenemos
una disolución sólida, que también se conoce como aleaciones, cuando se mezclan diferentes metales, como es el caso del latón, que corresponde entonces a una mezcla de cobre y zinc. Ambos se encuentran en estado sólido, se mezclan y se forma entonces un sólido que corresponde al latón. En fin, en la naturaleza hay muchas disoluciones que nosotros entonces podemos tener en ese caso muchos ejemplos. Bueno, para reforzar lo que ustedes aprendieron en esta presentación, les dejo una tarea que consiste entonces en esta primera actividad, donde ustedes van a reconocer cuál es el soluto, cuál es el solvente, y cuál es el estado del soluto y cuál es el estado del solvente o disolvente, también se denomina disolvente. Aquí están los ejemplos. Tenemos el primer caso, la limonada, que fue en esta primera línea donde yo estoy resolviendo, ¿ya? Está formada por jugo de limón, que corresponde al soluto porque es el que se encuentra en menor cantidad. El disolvente, o solvente, es el agua. Y el estado del soluto, el jugo de limón, es líquido. Y el estado del solvente también es líquido porque es el agua. De la misma forma, ustedes van a tener que ir completando entonces cada columna para las diferentes disoluciones que se les ha presentado. Tenemos acá el agua con azúcar, tenemos el aire cuya composición es del 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Bueno, aparte de otros gases, como les decía adelante, que se encuentran en menor cantidad. El bronce, ustedes averigüen de qué está formado el bronce, cuáles son los elementos químicos o metales que componen el bronce. El vinagre, que lo vimos también como ejemplo en la diapositiva anterior. La amalgama, averigüen de qué está formada la amalgama. Y bueno, el café con leche, me refiero al café en polvo disuelto en leche. También es una disolución. Bien, esta segunda tarea corresponde entonces a una actividad práctica donde vamos a necesitar los siguientes materiales, que son 7 recipientes que pueden ser vasos. Ojalá fueran plásticos para que no tengan ningún problema de que se puedan quebrar, etc. Y vamos a realizar las siguientes mezclas: agua más azúcar, agua más aceite, agua más arena, agua más vinagre, café más azúcar, agua más sal, vinagre más aceite. Entonces, en cada vasito, en el primer vasito vamos a agregar una media cantidad de agua, le vamos a agregar azúcar en una pequeña cantidad, puede ser una media cucharadita de azúcar. En el segundo recipiente, en el segundo vasito, vamos a agregar agua, medio vasito de agua y unas gotitas de aceite. En el tercer vasito vamos a agregar agua y a esa agua le vamos a agregar también arena. Si no hay arena, entonces un poquito de tierra. En el cuarto vasito agregamos medio vasito de agua y agregamos una menor cantidad de vinagre. En el quinto vaso agregamos solamente azúcar. Podemos agregar una cucharadita de azúcar y una pizca de café. En el sexto vasito también vamos a agregar agua, medio vasito de agua y un poquito de sal. Y en el último ejemplo, acá en la última mezcla, vamos a mezclar entonces medio vasito de vinagre y vamos a agregar también unas gotitas de aceite. Realizada toda esta mezcla, revolvemos, mezclamos bien y la dejamos reposar unos 5 minutos. Después de eso observamos. ¿Qué observamos? Si la mezcla es homogénea,
o heterogénea. ¿Cuándo la mezcla va a ser homogénea? Cuando observemos una sola fase, cuando no podamos distinguir en forma separada los componentes de esta mezcla. Entonces ahí nosotros hablamos de mezcla homogénea o disolución. En cambio, si nosotros distinguimos los componentes en forma separada, observamos más de una fase, entonces hablamos de mezcla heterogénea. Y eso es lo que vamos a ir completando entonces en esta última columna. Acá completamos con lo que corresponde al soluto de cada mezcla que ustedes realizaron. Acá colocamos lo que es el disolvente o solvente que utilizamos, que siempre va a ser el que está en mayor cantidad, el soluto va a ser el que está en menor cantidad. Y acá entonces completamos con la definición de homogénea o heterogénea. O sea, completamos con la palabra homogénea o heterogénea. Ya, en esta diapositiva les presento entonces como última actividad un mini test donde ustedes van a poder medir de alguna manera cuánto aprendieron en esta presentación. Son 6 preguntas y las responden por supuesto en su cuaderno y en forma ordenada para que después entonces cuando nos volvamos a encontrar podamos revisar las actividades que ustedes han ido desarrollando. En esta otra diapo aparecen entonces nuevamente 3 preguntas de las que ustedes tienen que contestar la alternativa de acuerdo entonces a lo que aprendieron en esta presentación. Bueno, les vuelvo a insistir en que las actividades deben ser desarrolladas en su cuaderno para que al momento en que nos volvamos a ver podamos revisar el cuaderno y ver entonces cuánto ustedes han aprendido, si comprendieron bien lo que se presentó en este PowerPoint, en esta cápsula. Bueno, me despido, espero que se encuentren bien, que se sigan cuidando y que nos veamos pronto.